Esa tarde recibí una llamada de Fernando. Elena, he estado haciendo algunas investigaciones sobre tu situación familiar. Tu nuera ha estado buscando información sobre el valor de tu casa, registros de propiedad del municipio, e incluso ha hecho consultas con agentes inmobiliarios locales sobre valores de mercado. También parece que ella y Roberto han estado teniendo algunos problemas financieros que no sabías. He revisado algunos registros públicos y he encontrado información preocupante sobre su situación crediticia. ¿Qué clase de problemas? Roberto pidió un préstamo personal hace 6 meses para cubrir algunas deudas de tarjetas de crédito de Beatriz, compras considerables en tiendas de lujo, tratamientos de spa, vacaciones costosas. Están más endeudados de lo que probablemente te han dicho. Además, Beatriz ha estado haciendo búsquedas sobre leyes de herencia y derechos de viudas en propiedades familiares. Mi nombre es Elena y tengo 65 años. Jamás imaginé que a esta edad me encontraría durmiendo en el sofá de mi propia casa. Pero aquí estoy, con una manta vieja que huele a perfume barato, mientras los tacones de Beatriz resuenan por toda la casa como una declaración de guerra. Es irónico cómo la vida puede cambiar tan drásticamente en tan poco tiempo, especialmente cuando crees que ya has vivido todas las sorpresas que el destino puede depararte. Había estado fuera solo 4 días, un viaje de trabajo a Monterrey que tenía programado desde hace semanas. Nada extraordinario, solo algunas reuniones de rutina, como parte de mi trabajo como asesora en bienes raíces, una profesión que había desarrollado discretamente durante los últimos 15 años. Cuando mi hijo Roberto se casó con Beatriz hace 3 años, le dije que no había problema en que vivieran en la casa familiar. Era amplia, tenía suficiente espacio, y después de que murió mi esposo Miguel hace 6 años, la soledad se había vuelto mi única compañía constante. La casa parecía demasiado grande para una sola persona, y pensé que sería reconfortante escuchar voces jóvenes llenando los pasillos que habían estado tan silenciosos. Debería haber notado las señales desde el primer día. La forma en que Beatriz miraba los muebles antiguos como si fueran obstáculos que eliminar, como hacía comentarios sobre modernizar la cocina que Miguel y yo habíamos renovado con tanto amor solo 3 años antes de su muerte, la manera en que se refería a mi dormitorio principal como un desperdicio para una sola persona. Sus ojos evaluaban cada objeto de la casa con la precisión de un tasador, calculando el valor de reemplazo, y murmuran comentarios sobre el estilo anticuado, que necesitaba actualizarse urgentemente. Incluso los retratos familiares que colgaban en el pasillo principal parecían molestarla, como si fueran recordatorios indeseados de una historia que no le pertenecía. Pero quería darle una oportunidad. Roberto parecía tan feliz con ella, y después de años de verlo luchar con relaciones fallidas, pensé que Beatriz era exactamente lo que él necesitaba. Era atractiva, segura de sí misma, ambiciosa. Trabajaba en publicidad para una empresa mediana y siempre hablaba de sus planes futuros con una pasión que yo admiraba, aunque esos planes nunca parecían incluirme. El primer año fue tolerable. Beatriz mantenía las distancias, pero era educada. Compartíamos la mesa durante las cenas. Intercambiábamos saludos corteses en los pasillos, y ella incluso me preguntaba ocasionalmente sobre mi día. Había momentos en que pensaba que tal vez estaba siendo demasiado cautelosa, que tal vez Beatriz realmente quería formar parte de nuestra familia. El segundo año comenzaron los comentarios pequeños dichos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Elena, ¿no crees que sería mejor si tuvieras tu propio espacio?
A tu edad debe ser agotador mantener una casa tan grande. Los comentarios siempre venían disfrazados de preocupación, como si estuviera genuinamente preocupada por mi bienestar, pero había algo en su tono que me hacía sentir incómoda. Pero fue el tercer año cuando las cosas realmente cambiaron, cuando la máscara de cortesía comenzó a deslizarse de manera más evidente. Beatriz había perdido su trabajo y decidió que era el momento perfecto para reevaluar sus prioridades. Comenzó a pasar más tiempo en casa, reorganizando espacios, moviendo cosas, tomando decisiones sobre la decoración sin consultarme. «Es que tengo mejor ojo para estas cosas, Elena», me decía cuando encontraba mis fotografías familiares guardadas en una caja. Roberto trabajaba tanto que apenas notaba los cambios. Cuando yo intentaba hablar con él sobre la situación, él me daba palmaditas en el hombro y me decía: «Mamá, dale tiempo». Es difícil para ella adaptarse. El día que regresé de Monterrey, supe inmediatamente que algo había cambiado. La casa olía diferente, como si hubieran usado un ambientador caro en cada habitación. Subí las escaleras hacia mi dormitorio arrastrando mi maleta. Pero cuando giré la manija de la puerta, no se abrió. Estaba cerrada con llave. «Beatriz», la llamé sintiendo una extraña mezcla de confusión e irritación. Ella apareció al final del pasillo, vestida con un conjunto de yoga caro que yo nunca había visto antes. Su cabello rubio estaba perfectamente peinado y llevaba puesto un collar de perlas que reconocí inmediatamente. Había pertenecido a mi madre. «Ah, Elena, ya regresaste», dijo con una sonrisa que helaba la sangre. «Necesitamos hablar». Me siguió hasta la sala donde me senté en el sofá. Ella se acomodó en el sillón frente a mí y suspiró como si estuviera a punto de darme noticias desagradables pero necesarias. «Mira, he estado pensando mucho mientras estabas fuera», comenzó. «Roberto y yo somos una pareja joven. Estamos construyendo nuestro futuro juntos y, francamente, necesitamos nuestro espacio». «Este es mi hogar, Beatriz», le dije, manteniendo la voz calmada. Lo sé», dijo, agitando la mano como si mis palabras fueran una molestia menor. «Pero seamos realistas. Eres una mujer mayor, vives sola y esa habitación es enorme. He convertido tu antigua habitación en nuestro vestidor. Es más práctico de esta manera». «¿Y dónde se supone que voy a dormir?», y pregunté finalmente. Beatriz señaló el sofá en el que estaba sentada. «Aquí está perfectamente bien para ti. Es cómodo, y así tendrás acceso fácil a la cocina si necesitas algo durante la noche». Cuando Roberto llegó a casa esa noche, Beatriz ya había preparado su versión de los eventos. Le explicó que había sido mi idea, que yo había insistido en que era demasiado mayor para subir y bajar escaleras. Esa noche, acostada en el sofá, miré hacia el techo y sentí algo que no había experimentado en años. Una rabia fría y calculadora. No era solo rabia por lo que había hecho, sino por la manera tan casual y despectiva en que me había tratado, como si yo fuera simplemente un mueble viejo que había que reubicar para hacer espacio a cosas más importantes. Me quedé despierta durante horas, escuchando los sonidos de la casa que conocía tan bien, pero que ahora se sentía extraña y hostil. Pero Beatriz había cometido un error. Pensaba que yo era solo una viuda mayor sin recursos, dependiente de la generosidad de su hijo, una anciana inofensiva que podía ser manipulada y desplazada sin consecuencias. No tenía idea de quién era realmente Elena Mendoza, y muy pronto se iba a enterar. En la oscuridad del salón, mientras planificaba mis próximos movimientos, sentí una determinación que no había experimentado en años. La mañana siguiente desperté con dolor de espalda, pero no era el dolor físico lo que me tenía despierta.
Era la humillación ardiente que se había asentado en mi pecho. Me dirigí hacia el pequeño estudio en el primer piso y abrí el cajón donde guardaba mis documentos más importantes. Mi historia no era la que ellos creían conocer. Cuando Miguel murió hace 6 años, Roberto asumió que yo enfrentaría dificultades económicas. Lo que Roberto no sabía era que yo nunca había dependido completamente del ingreso de Miguel. Mi padre, Carlos Herrera, había sido un visionario. En los años 60, cuando todos pensaban que estaba loco, comenzó a comprar terrenos en lo que entonces eran las afueras de varias ciudades. Tierras que la gente consideraba inútiles, demasiado lejos de cualquier desarrollo urbano como para tener valor. Algún día, me había dicho cuando yo tenía 20 años, estas ciudades van a crecer, y cuando lo hagan, estas tierras van a valer una fortuna. Papá murió cuando yo tenía 25, dejándome esas propiedades en un fideicomiso. Durante años fueron solo parcelas que generaban ingresos modestos. Nunca necesité tocar el capital del fideicomiso, pero papá había tenido razón. Las ciudades crecieron y mis tierras inútiles se convirtieron en propiedades comerciales e industriales altamente valoradas. Durante los últimos 30 años había manejado discretamente estas inversiones. Nunca hablé sobre el dinero que generaban. Nunca cambié nuestro estilo de vida modesto. Nunca mencioné las ofertas constantes que recibía de desarrolladores interesados en comprar mis tierras. Miguel sabía sobre las propiedades, por supuesto, pero yo minimicé su valor, haciéndole creer que eran solo una pequeña red de seguridad para nuestra vejez. La verdad era que cada año que pasaba, el valor de estas propiedades se multiplicaba exponencialmente. Mientras las ciudades crecían y se expandían, mis parcelas inútiles se convertían en ubicaciones privilegiadas para centros comerciales, desarrollos residenciales y complejos industriales. Quería que Roberto construyera su propia vida, encontrara su propio camino, desarrollara su carácter y su ética de trabajo, sin depender de la riqueza de sus padres. Había visto demasiadas familias destruidas por la expectativa de herencias fáciles. Ahora, sentada en mi estudio mientras Beatriz dormía en mi cama, después de echarme de mi propio dormitorio, me di cuenta de que mi discreción había tenido un costo inesperado. Beatriz me veía como una viuda pobre que dependía de la caridad de su hijo. Abrí mi laptop y revisé mi correo electrónico. Tenía varios mensajes de mi abogado Fernando sobre una oferta de compra para una de mis propiedades más grandes. Las propiedades que yo poseía tenían un valor estimado de más de 9 millones de pesos. 3 días después, llegó el correo que cambiaría todo. Entre las facturas usuales había un sobre grueso con el membrete de mi abogado. Dentro estaba la documentación que había solicitado y una oferta formal de compra por mi terreno más grande. La cifra en la parte superior de la página me hizo sentir un mareo momentáneo. 8 millones de pesos por una sola propiedad. Mientras leía los documentos, escuché pasos en las escaleras. Rápidamente guardé los papeles cuando Beatriz entró en la cocina usando uno de mis camisones de seda. «Elena, he estado pensando», dijo sin levantar la vista de su teléfono. «Roberto y yo queremos hacer algunas renovaciones en la casa, actualizar la cocina, cambiar los pisos». Mi corazón se aceleró. «Las renovaciones son costosas, Beatriz». «Roberto dice que podemos conseguir un préstamo usando la casa como garantía». «Un préstamo contra mi casa, la casa que Miguel y yo habíamos trabajado tanto para pagar completamente». «Supongo que tendré que pensarlo», le dije. Después de que Beatriz subió a darse una ducha en mi baño principal, llamé a Fernando. Le conté sobre la situación con Beatriz.
sobre cómo había tomado mi habitación, sobre sus planes para conseguir un préstamo contra la casa. «Elena», me dijo Fernando después de escuchar, «creo que es momento de que consideres hacer algunos cambios legales importantes. Para empezar, la casa está a tu nombre. Si Beatriz piensa que pueden conseguir un préstamo sin tu consentimiento, está muy equivocada». «¿Qué estás sugiriendo?» «Podrías darles una lección que nunca olviden sobre el valor de tratar a la familia con respeto». Esa noche, durante la cena, Roberto mencionó casualmente las renovaciones. «Es emocionante, mamá. Beatriz tiene ideas realmente buenas para modernizar la casa». «¿Y cómo planean financiar todo esto?», pregunté. «Pediremos un préstamo usando la casa como garantía». «Roberto», le dije calmadamente, «esta casa es mía. No puedes conseguir un préstamo contra una propiedad que no te pertenece». El silencio en la mesa era tenso. Beatriz había dejado de comer y me miraba con una expresión que no había visto antes. La transformación de Beatriz fue súbita. La mañana siguiente desperté al aroma de panqueques caseros. Allí estaba Beatriz, vestida con uno de sus conjuntos más caros, con una sonrisa radiante. «Buenos días, Elena», me dijo con una alegría que sonaba falsa. «Te hice desayuno. ¿Qué celebramos?». Lo pregunté. «He estado pensando que no he sido tan apreciativa como debería. David y yo estuvimos hablando anoche y nos dimos cuenta de que hemos sido terriblemente egoístas». Cada palabra salía de su boca como miel envenenada. «Así que cuéntame, Elena, ¿cuáles son exactamente nuestros gastos mensuales? Queremos contribuir justamente». Ahí estaba la verdadera razón detrás de los panqueques. Beatriz había estado pensando en nuestra conversación sobre la casa y se había dado cuenta de que sabía muy poco sobre mi situación financiera real. «Los gastos varían mes a mes», le dije vagamente. «Algo así como 3.000 al mes, 4.000, algo así». Podía ver la frustración creciendo en sus ojos. «Es solo que Roberto y yo queremos asegurarnos de que no estés luchando financieramente». La ironía era abrumadora. Durante 3 años me había tratado como una carga. Y ahora que sospechaba que yo podría tener más recursos, súbitamente éramos familia. Esa tarde recibí una llamada de Fernando. «Elena, he estado haciendo algunas investigaciones sobre tu situación familiar. Tu nuera ha estado buscando información sobre el valor de tu casa, registros de propiedad. También parece que ella y Roberto han estado teniendo algunos problemas financieros». «¿Qué clase de problemas?». «Roberto pidió un préstamo personal hace 6 meses para cubrir algunas deudas de tarjetas de crédito de Beatriz». «Fernando», le dije, «creo que es tiempo de acelerar algunos de nuestros planes». A las 8 de la mañana siguiente, Fernando llegó a mi puerta con documentos, evaluaciones de propiedades, estados financieros, la oferta de compra y algo más que había preparado específicamente para esta ocasión. Le mandé un mensaje a Beatriz, diciéndole que tenía noticias importantes sobre las finanzas de la casa. Cuando llegó, todavía vestida con su conjunto de ejercicio de diseñador, me preguntó: «¿Qué pasa? ¿Quién es este señor? Beatriz, te presento a Fernando Torres, mi abogado». Fernando tomó el primer papel del montón. «La señora Mendoza me ha pedido que le proporcione información completa sobre su patrimonio personal. Entiendo que usted ha expresado interés en contribuir con los gastos de la casa». «Sí, solo queríamos ayudar», tartamudeó Beatriz. «Excelente. Entonces comencemos. La señora Mendoza posee actualmente 15 propiedades con un valor de mercado estimado de 12 millones de pesos». Beatriz se quedó inmóvil, literalmente inmóvil. «Ayer», continuó Fernando, «recibimos una oferta de compra de 8 millones por la propiedad más grande. Un terreno que será desarrollado como un centro comercial. 8.
Beatriz intentó hablar, pero su voz se quebró. 8 millones por una sola propiedad. Sí, pero eso no incluye sus otras inversiones. La señora Mendoza también mantiene un portafolio de inversiones, con un valor actual de aproximadamente 6 millones de pesos. Las manos de Beatriz temblaban. Además, continuó Fernando, ella recibe ingresos anuales de 400.000 pesos por concepto de arrendamientos. 18 millones aproximadamente, confirmé yo calmadamente. El silencio que siguió fue absoluto. «Pero tú vives tan simplemente», dijo finalmente Beatriz. «Sí, así es. ¿Por qué? Con todo este dinero podrías vivir en una mansión». Porque quería ver quién era realmente la gente cuando pensaba que no tenía nada que ofrecerles. Vi el momento exacto en que Beatriz entendió lo que había pasado. Había fallado la prueba miserablemente. «Durante 3 años, Beatriz, me has tratado como si fuera una carga. Me has hecho sentir no bienvenida en mi propia casa. Has tomado mis cosas, usado mi ropa, dormido en mi cama». Su rostro se puso rojo. Cuando Miguel murió, tomé la decisión consciente de no cambiar mi estilo de vida. Quería que Roberto construyera su propia vida. «Yo amo a Roberto», susurró Beatriz. «¿En serio? ¿O amas la idea de Roberto como tu ticket a una vida más fácil?» Fernando se aclaró la garganta. «La señora Mendoza me ha pedido que prepare una donación caritativa de 8 millones de pesos a la Fundación para viviendas de adultos mayores». Los ojos de Beatriz se agrandaron. «Donación caritativa. 8 millones. Sí, he visto de primera mano cómo los adultos mayores pueden ser tratados por sus familias cuando se perciben como cargas financieras». Beatriz se levantó bruscamente. «No puedes hacer eso. Ese dinero debería ser para Roberto. Roberto tendrá su herencia, pero será una cantidad que le permita vivir cómodamente, sin volverse dependiente de la riqueza que él no construyó. Esto es una locura». «No, Beatriz, no es una locura, es una lección sobre las consecuencias». «Te voy a dar una opción, Beatriz», le dije con voz firme. «Puedes empacar tus cosas y salir de mi casa hoy, o puedes quedarte y explicarle a Roberto exactamente cómo me has tratado durante estos 3 años. No puedes echarme. Roberto nunca lo permitiría. Esta es mi casa, Beatriz, y después de hoy, Roberto va a saber exactamente quién soy y lo que valgo». Cuando Roberto llegó a casa esa noche, me encontró sentada en mi estudio, rodeada por todos los documentos. «Mamá», dijo, «¿es esto real? ¿Realmente tienes más de 18 millones de pesos?» «Sí, Roberto. ¿Y nunca me lo dijiste?» «No te lo dije porque quería que construyeras tu propia vida. Quería que fueras el hombre honorable e independiente que eres hoy. Pero me has visto luchar, preocuparme por el dinero. ¿Y qué habrías hecho diferente si lo hubieras sabido?» Roberto se quedó en silencio. «Probablemente no habría trabajado tan duro. Habría dependido de ti». «Exactamente, pero Beatriz dice que la has estado poniendo a prueba. Todos estos años. Vi a una mujer que me trató como basura cuando pensó que no tenía nada que ofrecerle». Roberto cerró los ojos como si le doliera escuchar la verdad. Esa noche Roberto y Beatriz tuvieron una conversación que duró hasta las 3 de la mañana. A la mañana siguiente, Beatriz se había ido. Roberto encontró una nota que decía que necesitaba tiempo para pensar y que se quedaría con su hermana. 3 meses después, Roberto recibió los papeles de divorcio por correo. Beatriz había conocido a alguien con mejor potencial financiero. Fueron las palabras exactas. Ese mismo día recibí la confirmación de que habían completado la compra de mi propiedad más grande por 8 millones. La Fundación para Viviendas de Adultos Mayores recibió su donación y con ese dinero
comenzaron la construcción de nuevos complejos residenciales. Yo usé parte del dinero restante para comprar una hermosa casa en un barrio tranquilo. Roberto me visitaba regularmente y lentamente reconstruimos la relación que Beatriz había trabajado tan duro para sabotear. Un año después, durante la cena de Navidad en mi nueva casa, Roberto me trajo una sorpresa. Una mujer llamada Carmen, maestra de escuela primaria, que me habló sobre sus estudiantes con los ojos brillando de genuino cariño. Cuando Roberto fue a la cocina, Carmen se inclinó hacia mí. «Señora Mendoza, solo quería que supiera que Roberto habla de usted con tanto amor y respeto». Sentí lágrimas formándose en mis ojos. Esta mujer veía a Roberto por quien realmente era, no por lo que podía darle. 6 meses después, Roberto me llamó para contarme que él y Carmen se habían comprometido. La boda sería en el jardín de mi nueva casa. La boda fue perfecta. Carmen llevó un vestido sencillo pero lucía radiante. Durante el brindis, Roberto dijo algo que me llegó directo al corazón. Mi madre me enseñó que la riqueza real no está en tu cuenta bancaria, está en las relaciones que construyes siendo una persona íntegra. Esa noche encontré una carta que alguien había deslizado debajo de mi puerta. Reconocí la letra inmediatamente. «Elena», decía la carta. «Sé que no tengo derecho a escribirte después de todo lo que pasó. Sé que fui una persona horrible contigo. No espero perdón, pero quería que supieras que cada día pienso en cómo las cosas podrían haber sido diferentes. Espero que seas feliz. Te lo mereces, Beatriz». Leí la carta 2 veces, luego la guardé en el cajón de mi escritorio. No era una disculpa que cambiara nada, pero era un reconocimiento de la verdad. Ahora, sentada en mi hermoso jardín cada mañana con mi café, sé que tomé las decisiones correctas. Me llevó 65 años aprender que nunca es demasiado tarde para reclamar tu propia vida, tu propia dignidad y tu propio valor. Y esa, al final, fue la lección más valiosa de todas.